en un lugar valenciano, donde se ha tomado, digamos, el diagnóstico de enfermedad coronaria en un grupo de estos casi 1.900 pacientes, y se vio que el 21% de ellos lo tenían, pero lo interesante es que cuando comenzaron a revisar la presencia de enfermedad neurológica en otros sistemas, por ejemplo, en el sistema vascular cerebral o en la parte arterial periférica, encontraron que ya había también compromiso de estos sistemas arteriales en un 9% en la parte cerebral vascular, en un 8% en la enfermedad arterial periférica, y vean que incluso algunos de los pacientes tenían combinación de los territorios afectados hasta en un 5%, o sea que tenían a la vez enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral y enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, el concepto es que cuando hablamos de enfermedad coronaria, no hablamos solamente de un proceso en el cual esa arteria está afectada, sino un proceso en el cual todas las arterias de nuestro cuerpo están siendo sometidas a ese proceso aterosclerótico. El siguiente, yo también. Ya. Y este proceso aterosclerótico empieza a edades muy tempranas de la vida. Se considera inclusive que hay evidencia de enfermedad aterosclerótica aún en fetos, aún en no nacidos. ¿Ya? Eso, por ejemplo, en algunas personas que son portadoras de genes, por ejemplo, en las cuales hay lipidemia familiar, sus hijos pueden nacer con evidencia de enfermedad aterosclerótica. Miren, hay factores de riesgo en la fisiopatología, hay factores de riesgo que van a contribuir al desarrollo de este proceso. Esto daña el endotelio. Estos factores de riesgo, lipidemia, diabetes, hipertensión, el hábito de fumar, dañan el endotelio. Y esta disfunción endotelial genera un estado en el cual el endotelio deja de tener un rol protector. ¿Ya? El rol protector del endotelio es evitar que el proceso aterosclerótico se dé. ¿Y cómo se evita eso? Teniendo, por ejemplo, que un endotelio sano, ¿no?, tiene factores que evitan inflamación. Un endotelio sano tiene factores que evitan agregación de plaquetas. Un endotelio sano no se deja atravesar por moléculas de lipoproteínas al espacio subendotelial. O sea, varias cosas que un endotelio sano tiene se pierden cuando por los factores de riesgo el endotelio entra en disfunción. Es decir, de lo que era un endotelio, de una barrera que protegía el ingreso de las moléculas de lipoproteínas, se hace un endotelio permeable. Las moléculas comienzan a atravesarlo, las lipoproteínas comienzan a atravesarlo. De lo que era un proceso en el cual era, digamos, antiinflamatoria, ahora es proinflamatoria. Las moléculas inclusive que están aquí, digamos, las células que estaban aquí como componentes musculares únicamente, las células de la capa media, pueden cambiar inclusive hasta su fenotipo. Y en vez de ser células contráctiles, pueden hacerse células secretorias. ¿Secretorias de qué? De materiales que forman la cápsula fibrosa, o sea, que contribuyen al proceso aterosclerótico. Es decir, toda la capa de la arteria puede estar comprometida. El endotelio, la capa media, inclusive hasta la adventicia. ¿Esto lleva a qué? A un proceso de aterosclerosis, ¿no? Y el proceso aterosclerótico al final se puede complicar. ¿Cuándo se complica? Cuando esta placa que se formó se rompe, ¿no? Se fisura, se ulcera y expone el material subendotelial a los componentes coagulantes de la sangre, circulantes, ¿no? Y se forma el trombo, la trombosis. Y ese trombo, si se desarrolla suficientemente, puede ocluir toda la luz del vaso. ¿Llevando a qué? Llevando a la presencia de la cardiopatía isquémica, que es lo que vamos a tratar en esta clase. Y, evidentemente, a la morbilidad y mortalidad del paciente. Recordemos un poquito la anatomía de las arterias. Tienen tres capas histológicas: tienen la capa íntima, la capa media, la capa adventicia. Y la capa íntima está recubierta por un epitelio plano, el endotelio, que en realidad viene a ser el órgano más importante de nuestro cuerpo. Se considera solamente que el endotelio es un órgano. Tiene capacidad de estimular, de afectar a otros órganos de sí mismo, ¿no? O sea, tiene función autocrina, paracrina. Entonces, nos recubre todos los vasos, absolutamente todos, hasta los capilares están recubiertos por el endotelio, ¿no? Está en todas partes. Luego hay una lámina elástica interna que separa la íntima de la media. La capa media, recordemos, en una arteria está formada por células contráctiles, células musculares lisas, y la lámina elástica interna que separa esta capa de la adventicia.
En la línea del tiempo de este proceso, hemos dicho que esto empieza en edades muy tempranas de la vida, ¿no? En edades muy tempranas de la vida. Se ha descubierto este proceso, por ejemplo, en las guerras, cuando hay guerras, mueren gente joven, ¿no? Muere gente joven. Y esa gente joven es llevada a necropsias. En esas necropsias de gente de 20 años, 19 años, 18 años, ya se encuentra esto. ¿Ok? Entonces, a edades muy tempranas empieza. ¿Y cómo empieza? Pues empieza con la formación de lo que se llaman las células espumosas. ¿Ya? Foam cells. La célula espumosa, ¿qué cosa es? Es el proceso en el cual ya se está generando la inflamación de la capa subendotelial. Han atravesado moléculas de lipoproteínas de baja densidad, los células inflamatorias residentes, ¿no? Los macrófagos las fagocitan, pero no las pueden licuar. Y quedan como que dentro del citoplasma de esas células quedan como pequeñas vacuolas grasas. Al microscopio, eso parece como el relleno de los cojines, la espuma del cojín, ¿no? Y por eso le recibieron ese nombre, ¿no? Células espumosas. Confluyen estas células espumosas y forman lo que se llama la estría grasa, fatty streak, estría grasa, ¿no? El siguiente paso, célula espumosa primero, estría grasa. Luego viene la lesión intermedia, en la cual ya se comienza a dar el proceso inflamatorio que he explicado, ¿no? En la cual ya se reclutan más células inflamatorias, los monocitos, los macrófagos residentes no pueden solucionar el problema, generan material de adhesión, llevan a más células inflamatorias, y esto ya lleva ¿a qué? A que las células musculares lisas, que están en la capa media, estas células contráctiles, migren al espacio subendotelial y produzcan cambios en su fenotipo. Fenotipo secretor de proteoglicano, etcétera, que comienza a formar una cápsula, la ateroma, ¿no? La cápsula fibrosa posteriormente. Esa cápsula recubre la zona de la confluencia de grasas, ¿no? La capa que está aquí, la capa grasa, y al final se puede romper el endotelio, ¿no? y trombosar. Como ven, primeras décadas de la vida, ¿no? Tercera década de la vida, cuarta década de la vida. Entonces, va progresando, ¿no? Va progresando. ¿Cuál es el problema? El problema es que este proceso que ven aquí tan bonito, en la vida real no es tan así. En la vida real, este proceso puede en cualquier momento complicarse con un proceso de trombo, inclusive en estas etapas del coágulo, sino que la propia sangre, si tiene ciertas condiciones, puede tener factores procoagulantes, ¿no? Que a nivel de la placa generan el trombo en etapas más iniciales. Y no es raro ver ahora que gente joven, cosa que yo no veía antes cuando empecé la cardiología, se infarta. Gente de 30 años, gente de 40 años se está infartando, y creemos que es porque estos procesos se dan ya no tanto por la evolución que ven aquí, ¿no? La historia natural del proceso aterosclerótico, sino porque hay otros factores que influyen sobre el endotelio, sobre la propia sangre, sobre la pared del vaso. Por ejemplo, ahora se usan muchas drogas, ¿no? Cosas que antes eran más raras. Usaban drogas, pero no tanto como ahora. En cualquier reunión les ofrecen a ustedes cosas, les ofrecen drogas, y esas drogas pueden causar vasoconstricción. Y la vasoconstricción puede generar infarto, sin necesidad de tener la ruptura de la placa. ¿Ya? Se pueden complicar la vida, muchachos. Entonces recordemos cómo es el proceso. Las lipoproteínas están acá, miren, LDL. Estas lipoproteínas que están aquí, cuando el endotelio está disfuncional, cuando está bien el endotelio no pasa nada. La lipoproteína circula, la sangre circula, todo va bien. Pero si el endotelio se enferma, ¿qué va a pasar? La lipoproteína lo atraviesa. Cuando lo atraviesa, genera una respuesta, evidentemente una reacción de las células de defensa, que están aquí. Acá está el macrófago residente. ¿Qué hace el macrófago residente? Trata de, ¿no?, fagocitar estas lipoproteínas y destruirlas. Pero, como les expliqué, no lo consigue hacer. Quedan ahí como las famosas células espumosas, ¿no? Las células que tienen grasita ahí en su citoplasma. Estas células que están aquí y que no han podido solucionar el problema, llaman a los refuerzos, o sea, llaman a más células inflamatorias. Y se produce la expresión en el endotelio de lo que se llaman las moléculas de adhesión. Moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión, los monocitos que están circulando, las células inflamatorias que están circulando, los monocitos, los pegan aquí y los introducen. Y los meten ahí para que sigan peleando. Aumentan la respuesta inflamatoria, o sea,
Este proceso lleva pues a una permanente inflamación de esta zona. Eso genera que la capa media, que eran células musculares lisas contráctiles, también entren a la batalla. ¿Y qué pasa? La célula muscular lisa que está aquí en la capa media atraviesa la lámina elástica, ¿no? Y cuando atraviesa la lámina elástica, esta célula que era muscular se transforma en una célula secretoria, cambia su fenotipo. De lo que era puramente regulación de tono, se transforma en una célula que va a producir material que va a perpetuar la inflamación y que va a generar la capa fibrosa. Esta es una fotografía tomada justamente de una persona joven que falleció en la guerra de Vietnam, un soldado de aproximadamente 20 años, y se puede ver donde está aquí el asterisco, una zona de la arteria sana, digamos, ¿no? Capa adventicia, capa media y endotelio. Pero vean aquí, en esta zona donde está la flechita. Aquí se nota que el endotelio está engrosado, está infiltrado por células, ¿no? Grasas, células espumosas. Ya se está formando, ¿no? En esta zona el proceso de la aterosclerosis. Este proceso puede progresar y de lo que eran solamente células espumosas confluyen más y se forma la estría grasa, fatty streak. La estría grasa que presenta pues en este proceso de aumento de la aterosclerosis, ¿no? Está la estría grasa. Y finalmente se produce ya el estadio en el cual se forma la cápsula fibrosa. FC, cápsula fibrosa. ¿Cuál es el problema? Vean la letra E, que está encima de la FC. ¿Qué es la letra E? Es el endotelio. Entonces es como un rompemuelles. Dentro de la luz del vaso, esta cápsula fibrosa va creciendo. ¿Y qué hace? El endotelio se va estirando, se va estirando, se va estirando. Y en las zonas que están, sobre todo, en las zonas donde hay más estrés, lo que llamamos estrés de flujo, shear stress, que sería lo que se llama hombro de la placa, en inglés es plate shoulder, hombro de la placa. En esa zona, la sangre que pasa, la sangre está circulando en este espacio blanco que va acá, esta es la luz del vaso, la sangre golpea permanentemente en cada latido este hombro de la placa y va fisurando, va como la gota que cae en el cántaro, la gota de agua que cae en el cántaro, va hasta que lo rompe. Y una vez que lo rompe, acá se forma el trombo pulsor. Es la zona donde generalmente se genera los impactos. Acá tenemos el LC. ¿Qué cosa es LC? Es el core de lípidos, el corazón de lípidos. Están las grasas, están el colesterol, los triglicéridos, los ésteres de colesterol están ahí. ¿Ya? Y la capa media muscular y la capa adventicia. Ahora, lo primero que tiene que ver es este LC. Lo que estoy mostrando la anterior, vean, acá tenemos una arteria coronaria cortada a transversal. ¿Qué notamos? Notamos en la arteria, la presión es el coágulo. Esto que ven en color oscuro es el coágulo de la luz del vaso. Está tu vida psicológica ahí, pero no fluye totalmente. Aquí hay algo suficiente como para que la sangre pasara. Lo que sucede es que después de un infarto hay mecanismos por los cuales el mismo cuerpo lisa el coágulo. Si ustedes hacen una necrosis al coágulo, pueden dar problemas de un momento para este trono aquí era un trono totalmente. Este es el proceso ya de la placa. Esta es la placa. Ahí se ponen lípidos, etcétera, que hemos conversado. La cápsula fibrosa se ha roto y ahí vemos el tronco formado dentro de la célula. Es el mismo corte, pero en el sentido longitudinal, no transversal, para que noten la presencia de la estría grasa. Estas son las estrías famosas de estrías grasas. Para que ustedes vean por un color amarillo, amarillo, en la luz un corte de vaso abierto. Y vean que aquí está el tronco pulsor. Acá se ha formado el coágulo. Ahí se ha formado el coágulo, igual el paciente ya ha muerto, ¿no? Vean que aquí hay un orificio, no sé si tienen acá el pequeño orificio.
Eso significa que la arteria, ahí en ese nivel, se está bifurcando, está entampada. Y es muy común que las lesiones que generan estos procesos de erupción aguda, se den en la zona de bifurcación. Cuando se bifurca el vaso, ahí va a haber el entorno. Antiguamente solamente disponíamos de técnicas de imagen directa. O sea, tenemos que quitar un contraste para evidenciar la lesión. Esta es una cinecoronariografía en la cual hemos inyectado un contraste radiológico en la arteria, en el tronco de la arteria coronaria, el cual ha ido pues hacia la parte distal y notamos aquí, en esta zona, una zona de estrechez. ¿No? El diámetro del vaso evidentemente se ha reducido aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una placa. Pero ¿qué más notamos? Notamos también que la intensidad de contraste no es el mismo aquí que aquí. Aquí notamos que hay un color no blanco, sino, digamos, una mezcla de grises aquí, en esta zona, lo que indica que aquí hay un coágulo, un trombo. Evidentemente, no está localizado porque más distal a la zona de la lesión, el contraste pasa. El contraste llega a avanzar. No se ha ocurrido totalmente el flujo de la sangre, pero sí hay un trombo aquí, ¿no? Y una placa. Entonces, esto progresa evidentemente en algún momento, pero este trombo va a obstruir totalmente el paso de la sangre y ahí sí se produce. Pero, si nos vamos en el vaso, en este caso, la lesión es muy puntual. Está ubicada en esta parte, pero el resto de la pared está respetada, ¿no? Pero en este de acá, la pared de la arteria, ¿no? Está comprometida. Entonces, en este paciente, más probablemente, a pesar de que la severidad de la estenosis aparentemente es menor, es más probable que se presente el problema agudo. A pesar de que el porcentaje de estenosis aparentemente es menor. Por lo tanto, la técnica que solamente permite ver la luz del vaso, la técnica de imagen, que solamente dice la luz del vaso y el porcentaje de oxígeno, tiene que ser complementada con técnicas que permitan establecer qué tan probable es que esa lesión se te complique. Y esto se ve aquí. Este es el porcentaje de infartos agudos de miocardio relacionados a la diagnosis. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los infartos agudos de miocardio se presentan en la estenosis menos severa. ¿Okay? La mayoría de los infartos de miocardio se presentan en la estenosis menos severa, el porcentaje menor. Por ejemplo, dicen el porcentaje menor de la estenosis menor del 50%, y vean el porcentaje de pacientes, ¿no? Es la columna más alta. En el 50-70, también ahí tiene un porcentaje, y ahí hay un porcentaje. Significa que debemos preocuparnos de la característica de la placa más que del porcentaje de la estenosis. Tenemos que preocuparnos de la estable, decidir qué paciente tiene porcentaje. Quiere decir que una persona está con los en casa, así. Es un paciente con una placa de estenosis. Quiero decir que evidentemente porque es una acción de consciente en la cinematografía, como tomaban como una basurita, ya no es así, ¿no? No es una basurita, es una lesión de conducta. Entonces, hay que hacer mucho énfasis que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica. Lo que está pasando en la coronaria, está pasando también en las neuronas cerebrales, está pasando en la parótida, está pasando en la piel, en la enfermedad sistémica. Por lo tanto, el tratamiento, si la enfermedad es sistémica, el tratamiento debe manejar los factores de riesgo, debe manejar las enfermedades subyacentes y
tenemos que buscar cómo estabilizar las placas, caracterizar muy claramente las lesiones de riesgo, ¿no? Claramente las lesiones. Además del tratamiento para el colesterol y poliemiante, se perfila una estrategia terapéutica para tratar el colesterol, sobre todo en el camino que hemos ido vigilando el proceso inflamatorio. Y se han encontrado entonces nuevas formas de visualizar las placas. Y como les dije, el proceso clásico era mirar haciendo una radiografía, ahora existen técnicas para ver directamente la placa. Por ejemplo, podemos usar el ultrasonido endovascular, el IBUS. Entonces, ¿qué permite esto? Nos permite imágenes de corte en 2D en la pared propia del vertebro. Se puede evaluar y cuantificar precisa y reproduciblemente el área de la luz, de la placa y del vaso. Podemos ver áreas de luz, placas y vasos. Ver también las características morfológicas, ver también la parte de la parte fibrosa, ¿no? La clasificación. Es el único método con imágenes que permite caracterizar casi histológicamente la placa de clima. También tenemos la tomografía computada por el medio de electrones, que esta calcio arterial coronaria, el famoso sector de calcio, pero no es mucha importancia. También la resonancia magnética nuclear, que es una técnica que permite determinar el acúmulo de líquidos en el tejido. Esto es lo que yo veía clásicamente, ¿no? La parte de la imagen que tenemos aquí, hacia la izquierda mía, es la imagen de una arteria coronaria, en la cual el paciente que tiene un infarto, ¿no? Y tiene ahí dos zonas, la zona A y la zona B. La zona A muestra un gran compromiso de la luz, ¿no? Casi como si fuera una punta de lápiz. El que pasa por una zona muy estrecha. Entonces uno diría que ahí está el infarto. Pero cuando pasas el IBUS, ¿no? Cuando pasas el IBUS te das cuenta que no es en la zona A donde se ha roto la placa. El IBUS te dice que la ruptura de la placa está en la zona B. Ahí en la zona B está el sitio de la ruptura de la placa con la formación de un coágulo. Entonces se ve inclusive como el contraste en esa zona B toma un color medio gris. Hay un trombo histórico. Esta tomografía muy especial es la tomografía de coherencia óptica. La tomografía de 2CT tiene una luz infrarroja que permite hacer una resolución muy exacta de las arterias. Y tiene una resolución muy superior a la ecografía. A la ecografía es el IBUS, inclusive a la terapia convencional. Puede mostrar muy claramente la pared. Nos puede dar información sobre la composición de la placa, indicar sobre la ruptura, nos puede permitir ver si el tratamiento es efectivo. Acá tenemos un ejemplo de aire. Esto es el aire, el ultrasonido es comparable con la resolución que le da la tomografía de tipo de coherencia óptica. Es muy superior. Prácticamente tiene una imagen histológica que puede ver la arteria coronaria en el sentido longitudinal. Es como la luz del vaso, deja de ver la normal, de los parejos, sino que se come la variedad. ¿Y cuál es el problema con la enfermedad? ¿Cuál es el problema real? El problema real es que la tenemos. Sabemos que la tenemos. Sabemos que por aquí ustedes que dependen de ejemplar. Eso sabemos. Pero ¿quiénes van a ser buenos? Entonces, si uno se va a morir, ¿cierto? Si no va a tener un momento súbito, tiene que saber por qué se produce. Y de acá, este es la presentación inicial de la enfermedad coronaria en el estudio de Framingham. ¿Qué fue Framingham? ¿O qué es Framingham? Framingham es un estudio de corte hecho en una población americana de casi 5.000 personas que fueron seguidas por más de 30 años. Entonces, en estos pacientes que vieron que la presentación inicial de enfermedad coronaria en varones, 62% debutaron con un infarto de infarto agudo, con muerte súbita, como función inicial. O sea, se hicieron evidentes los problemas de enfermedad con la muerte. Y en el caso de las mujeres, con un 46%. Por lo tanto, hay que identificar a los pacientes de riesgo. ¿Quiénes son de riesgo? Paciente de edad avanzada, es de riesgo, evidentemente. Paciente con hipertensión arterial, es de riesgo.
Y si sumamos los dos ancianos más hipertensos, el riesgo de enfermedad coronaria mayor al doble. Para las edades entre 75 y 94 que para las edades entre 35 y 69. A más edad, evidentemente, más probabilidad. Pacientes de raza negra hipertensos. Mortalidad por enfermedad coronaria 50% mayor que para otros generales. Pacientes hipertensos con diabetes, que llevan una quinta. ¿No? Hipertenso diabético, 2 a 4 veces más probabilidades de enfermedad coronaria. El 25% de los varones y el 38% de las mujeres mueren dentro del año del estado de infarto. ¿Qué significa eso? Que si un paciente se infarta, ya de por sí, y sobrevive ese infarto, ya de por sí tiene altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque si infartó, el 25% de la cuarta parte de los varones van a estar muertos al año. ¿Ya? Y casi el tercio de las mujeres. Enfermedad cardiovascular aguda, como factor de riesgo, dice que 1 de cada 10 pacientes presenta recurrencia mortal de infarto dentro de los 2 meses de del infarto. Si infartaste, estás en alto riesgo de volver a tener un infarto o de morir. Y la angiografía, el 40% de pacientes pueden estar en un procedimiento cuando se tengan angiografía, significa que la enfermedad vuelve, progresa, está presente, no es que se vaya. Y los factores de riesgo, el mismo estudio Framingham, lo presentó claramente. Acá tenemos los factores de riesgo tradicionales que fueron identificados por este estudio tan grande: la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el colesterol HDL bajo, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión de la extremidad izquierda en el cajero. Entonces, estos factores, ¿no?, que ven aquí, van como que en suma exponencial. Si tienes un solo factor, solamente con hipertensión nada más, tendrías un 4% de probabilidad de un evento a los 10 años, 4% de captar. Pero si tienes hipertensión y a eso le agregas colesterol elevado, subes a 6. Si le agregas colesterol HDL bajo, le subes a 10. Si le agregas diabetes, 14. Si le agregas tabaquismo, 21. Y si hay hipertensión en la izquierda, 40. O sea, a más factores de riesgo, muchas más probabilidades que la comunidad. Muchos pensábamos que lo más importante era la presión sistólica, ¿no?, para definir el riesgo. Pero miren esta tabla interesante, esta gráfica interesante. ¿Cómo está el verdadero riesgo? Bien, acá tenemos la presión diastólica y acá tenemos la presión sistólica. Evidentemente, a mayor presión sistólica, sí las tasas de mortalidad aumentan. Pero ¿dónde está la columna más alta? La columna más alta está aquí. ¿Y qué nos dice esta columna alta? Son aquellos pacientes que tienen sistólicas altas y diastólicas bajas. Eso nos dice esa columna. ¿Qué paciente va a tener más posibilidad de infartarse? Evidentemente, el hipertenso, ¿sí? Pero ¿cuál hipertenso? El hipertenso que tiene sistólica alta y tiene diastólica baja. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la sistólica y la diastólica es la presión de pulso. Y yo les digo que le tomé a ustedes 140-70 de presión, y la presión de pulso es 70. Es la diferencia entre sistólica y diastólica. Y esa presión es la que golpea la lesión. Esa es la presión que hace la onda de pulso sobre la lesión. Entonces, mientras mayor sea la diferencia, mayor va a ser la presión de pulso. Y más probablemente va a producir daño, ¿no?, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Evidentemente, es disminuir morbilidad y mortalidad. Eso significa aumentar la cantidad de la vida. Pero tan importante como aumentar cantidad de vida es mejorar calidad de la vida. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir los síntomas y la recompensa del riesgo. Entonces, tenemos que tratar, evidentemente, los factores de riesgo. Ya hemos hablado de ellos, ¿no? Si el paciente fuma, ¿qué debemos decirle? Deje de fumar, señor. ¿No? Deje de fumar. Ya cada vez veo menos estudiantes de medicina que fuman, porque se me da mucho. Debe de colesterol elevado, dieta y fármacos. ¿Para qué? Para lograr la hipertensión arterial, ¿no?, a la presión. Y luego el colesterol izquierdo, el escenario ahí de factores homogéneos, ¿no?, antiagregantes medicales. Y estos son un ejemplo de cómo, tratando ese colesterol elevado, tú mejoras o disminuyes la probabilidad de evento.
ha tenido múltiples estudios clínicos grandísimos, se llama, con una suma de 31.000 pacientes, en los cuales que notamos, miren, ustedes le bajan 20% nada más el colesterol total, disminuyen 25% la tasa de mortalidad. Ustedes le bajan 28% del colesterol malo le dicen al LDL, le bajan el día. Ya, bajan 32% los eventos mayores. La muerte por enfermedad cardiovascular y más cardiovascular. Y bajan 13% los triglicéridos, 32% menos de enfermedad coronaria fatal. Y si suben 6% el HDL, 28% menos de población. ¿Y cómo uno puede más o menos intuir, o puede saber, o puede más o menos darse una idea de que estamos realizando un proceso periferótico? La forma más práctica es tratar de ver cómo esos procesos sistémicos en alguna arteria están comprometidos. ¿Cuál arteria es la más fácil de investigar? La carótida. Entonces hacemos una ecografía de la carótida, y podemos ver lo que se llama el grosor de la íntima media. Y el grosor de la íntima media se puede dividir en quintilos. Si tienes un quintilo que está severamente afectado, tu riesgo evidentemente es tremendo. Esta es la tasa acumulativa del LDL. Si estás en el primer quintilo, tu grosor íntima media está dentro de prácticamente casi lo normal, y poco se ve. Pero si estás en el quinto quintilo, bien. Y la tasa acumulativa del LDL baja por 70%. Entonces, todos los estudios nos dicen que debemos tratar en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, cardiovascular, enfermedad esclerótica, lo líquido, ¿no? Estudios de prevención primaria, clásicos como Busco, como LASCAPS, como PESCAP, ya lo mostraron muy claramente, ¿no? Incluye el LDL, el HDL y bajo el infarto, ¿no? Pero así como los de prevención primaria demostró esto, también se pudo demostrar en los de depresión secundaria. O sea, estos pacientes son pacientes que ya se infartaron, que hayan tenido un infarto. Ahí tenemos el estudio 4S, el líquido, y todos muestran lo mismo. Si yo bajo el colesterol LDL, subo el HDL, bajo claramente con tasa de evento. Y muy interesantemente, el bajar la tasa de eventos no va relacionado directamente con aumentar mucho el diámetro de la estenosis de la arteria coronaria. Miren, por ejemplo, acá tenemos este estudio, el PAX, que trató pacientes con ácido nicotínico y colesterol. Y vean ustedes la disminución de eventos coronarios en relación al cambio de la estenosis. O sea, ¿cuánto conseguí que la placa redujera? Miren, conseguí que la placa redujera menos del 1%. O sea, el diámetro de la luz aumentía pelitos. Pero vean ustedes cuánto le pude bajar los eventos, 80%. ¿Qué significa eso? Que el tratamiento, más que buscar que la placa se haga más chiquita, lo que busca es estabilizar la placa. Evitar que la placa esté proclive y infartar. Eso es lo que busca el tratamiento. Y se han hecho muchos estudios para establecer lo que estoy presentando acá, que son las famosas tablas de riesgo. O sea, qué pacientes se van a infartar y qué pacientes no se van a infartar. Estos estudios se basan en todos estos múltiples minutos de corte que les he dicho. Acá tenemos una tabla muy conocida, en la cual para el riesgo coronario tenemos a los hombres que tienen una tasa de evento mayor y a las damas que tienen una tasa de evento menor. Y vean ustedes cómo, según el grupo etario, ¿no? Acá tenemos los grupos de 30 años, de 40, 50. Mientras más edad tienes, más colores rojos tienes, ¿no? Más posibilidades, ¿no? A más edad, más posibilidades de que infarten, ¿no? En el caso de las damas, qué bonito, las damas ustedes están libres de problemas, 30 años no pasa nada, ustedes están 30, o menos de 30, menos de 30, menos de 30. Entonces, todos ustedes están libres de eventos hasta que lleguen pues, a cuánto. Tienen que llegar a 50, 60, por ejemplo, ¿no? 50, 60. ¿Qué más notamos? Que esta es la columna de los no fumadores, esta es la columna de los fumadores. La columna de los fumadores, ¿no? Tiene mucho más colores rojos que la columna de los no fumadores.
Y luego tenemos la columna, la parte de divide esto por la presión. Los hipertensos, mientras más presión tengan, más color rojo, ¿no? Así como hay los factores de riesgo clásicos que acabo de mencionar, hay nuevos factores de riesgo. Nuevos factores de riesgo para establecer la reciente enfermedad coronaria. Estos son la presencia de, sobre todo, marcadores de inflamación, lipoproteína A, la homocisteínemia, el PCR retrosensible, el dosaje de criminógeno y los marcadores de inflamación como el ácido úrico. Todos estos, ustedes establecer si el paciente tiene un riesgo de enfermedad coronaria. Hasta ahí hemos hecho una revisión muy breve de lo que es la parte de la epidemiología, la parte de la fisiología. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay un factor de riesgo, evidentemente, que sí, que los estudios muestran que es el factor de riesgo más peso, ¿no? Y es el tabaquismo. El tabaquismo es prácticamente el factor de riesgo que estudios de cual puedes incidir, que mejor podrías evitar a tu paciente problemas. O sea, tú tienes que convencer a tu paciente que no va a es el factor más importante. Vamos a empezar con el ciclón de coronario crónico. El tabaquismo, pues hay que recibir la atención arterial y eso sería un si quieren tratar. Si hipertenso, tratar la hipertensión, si es diabético, ¿no? Que el paciente esté con la diabetes controlada, ¿no? Más lo que pueda. Miren, en la enfermedad coronaria crónica, el problema es que es una enfermedad que a pesar de dice crónica, es progresiva. El hecho que diga crónica no significa que todo el tiempo va a estar igualito. ¿Ya? El hecho que diga crónica significa simplemente que su curva de presentación va a tener una curva en la cual el proceso va a seguir y cada cierto tiempo va a haber como una pequeña emergencia. Un cuadro entre comillas de reagudización. Se reagudiza el problema. ¿Ya? Y vean ustedes, cada vez que se presenta esta reagudización, la curva se hace más lenta. O sea, cada proceso agudo deja una secuela en la cual la posibilidad de mortalidad es mayor cada vez, mayor cada vez. De hecho, hay pacientes en nuestro caso que hemos seguido, que han presentado 4 o 5 de ellos agudos, y damos seguimiento, ¿no? Y cada vez con mayor consecuencia, con más secuelas de insuficiencia cardíaca, con más arritmia. ¿Cómo se clasifica la enfermedad por síndrome coronario crónico? Entonces, hay varias formas, ¿no?, de presentación clínica. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza dinámica, como les he dicho, es cambiante. ¿Ya? Entonces, según las guías del síndrome coronario crónico, se puede dividir en 6 categorías clínicas. 6 categorías clínicas. Las diferentes entidades están definidas para las diferentes fases de la enfermedad coronaria, incluyendo situaciones en las cuales el paciente tenga lo agudo, que sería en cuanto a la clasificación. Esto solamente para el crónico, ¿ya? Entonces, en el síndrome coronario crónico, el primer grupo estaría compuesto por pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas anginosos estables y olímpicos. El clásico paciente que tiene las características clínicas de una enfermedad anginosa. Dolor opresivo, retronasal, que varía a la mandíbula, al hombro, a la espalda, ¿no? Asociado a veces a gatos neuromusculares. Ese es el clásico 1, ¿no? ¿Cuál sería el número 2? La investigación. Número 2. Pacientes con nueva aparición de insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda que sospechan de enfermedad arterial coronaria. Es aquel paciente que no viene por angina. Es el paciente que va a su consultorio ustedes por disney. ¿Ya? No va porque le duele el pecho, va porque se cansa, va porque se fatiga, va porque se parte el aire. ¿Ya? Ese es el número 2. Nueva aparición de insuficiencia cardíaca o de disfunción ventricular izquierda y podemos sospechar que tiene una enfermedad arterial coronaria como causa de esta disnea o insuficiencia cardíaca.
Este grupo, pacientes sintomáticos con síntomas estabilizados menos de un año después del ciclo coronario agudo, o pacientes con revascularización reciente. Entonces, son pacientes que ya sabemos que son coronarios. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque han tenido un evento agudo. Sobrevivieron a infarto. ¿Cierto? Es un grupo de pacientes que ya han tenido un evento agudo. Va a tener un número igual. Pacientes asintomáticos y sintomáticos mayor de un año después del diagnóstico o revascularización. Son pacientes que han sido sometidos a un proceso de repente, maipán, angioplastia. Ya sabemos. Y otro grupo, pacientes con angina y sospecha de enfermedad hepática o microvascular. Estos son pacientes en los cuales el problema coronario no es una placa, ¿ya? Es lo que se llama la angina hepática, que es la angina de fin mecánica, la angina de los espasmos, lo bajo con cuestión, no es el proceso de respiración. 6 personas asintomáticas en los que se detecta enfermedad coronaria en alguna exploración. Son los que van, por ejemplo, pacientes que necesitan, por ejemplo, una evaluación cardiológica porque se van a operar de algo, y cuando pasan la consulta del riesgo quirúrgico, le encontramos en el electrocardiograma durante la operación. Pero no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Los estudios funcionales de imagen no invasivos para la detección de isquemia, miocárdica o tomografía computarizada coronaria se recomiendan como prueba inicial para el diagnóstico de enfermedad coronaria en pacientes sintomáticos. En la enfermedad coronaria ejecutiva no puede excluirse mediante una evaluación clínica únicamente. Entonces, en un paciente que tiene angina, que tiene disnea, que ustedes sospechan que puede ser originada por una enfermedad coronaria, disponen de métodos, ¿no?, de detección de isquemia. Métodos para detección de isquemia. Métodos para detección de isquemia hay muchos métodos. ¿Cuál es el más utilizado a nivel mundial? Es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo significa que un paciente lo suben ustedes a una caja como de gimnasio y lo hacen caminar. ¿Y qué buscan en esa caminata? Si aparece el síntoma, si aparece la angina. O si en su electrocardiograma aparece el isquemia. Eso es lo que lo buscan. Lamentablemente, cada vez estamos viendo más estudios en los cuales a esa prueba le damos cada vez menos valor. Como el de crucero, como el de ustedes de. Entonces, se recomienda que la selección de la prueba diagnóstica de fase inicial se base en la probabilidad clínica de enfermedad coronaria y otras características que incluyan el rendimiento de las pruebas, la característica local y la efectividad de las pruebas. Como les estaba explicando, debido a que cada vez menos efectividad se ve en la prueba de esfuerzo, se están dando ahora en diferentes hospitales, se están potenciando sus otras pruebas no invasivas para la detección. ¿Cuáles son estas pruebas? Tenemos, primero, la realización de lo que se llama tomografías con scores vitales. Tenemos la prueba de medicina nuclear, lo que se llama perfusión miocárdica con tenemos las ecografías especializadas con detección de alteración de motilidad, que se llaman ecocardiografía de estrés o ecoestrés. Y tenemos la resonancia magnética nuclear con prueba funcional. Tenemos varias técnicas nuevas que cada hospital, como dice aquí, cada hospital, ¿no? Entonces, la experiencia del hospital, la experiencia tuya, te dice cuál debe ser tu método de elección. Por ejemplo, en este hospital, hasta hace algunos años, el método de elección era la prueba de medicina nuclear. ¿Por qué? Porque teníamos la cámara gamma. Entonces, hacíamos a los pacientes que sospechábamos de la coronaria y le hacíamos su prueba de perfusión. Pero ¿qué pasó? Se malogró la cámara gamma. Y como se malogró la cámara gamma, tuvimos que optar al segundo método, la ecografía. La ecografía de estrés. Entonces, pueden ustedes se van modificando de acuerdo a tu experiencia. También pueden llegar a lo que se llama la simple coronariografía directa, ¿no? Ya cuando es un paciente que tiene mucho riesgo, entonces pueden de frente indicar un cateterismo como una prueba alternativa, porque se considera que el cateterismo es el gol estándar, es la prueba definitiva para detectar esta enfermedad. Entonces, nosotros diagnosticamos la enfermedad coronaria de pacientes con una alta probabilidad clínica y síntomas graves, que generalmente son aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento anginoso. A pesar de que le damos tratamiento, sí, con angina tienen angina. Inclusive cuando tiene pues, angina típica con un bajo nivel de ejercicio y que tiene cuerpo de riesgo de
Esta evaluación debe estar disponible y utilizarse para hablar de stenosis antes de revascularizar, a menos que sea muy alto grado, ¿no? Por ejemplo, si tienen una estenosis con las pruebas de imagen, más del 90%, ya hacer un cateterismo de repente ya no, de repente le van a dar altísimo. Entonces, ¿cuál es el primer paso en la enfermedad coronaria crónica? El primer paso es evaluar los síntomas y realizar las investigaciones clínicas. Ese es el primer paso, ¿no? En la clínica, como en la espina, en el límite. Paso número 2, considerar comorbilidades y calidad de vida. Entonces, ahí ves si, digamos, mandarle a una intervención para hacer utilidad. De repente el paciente ya tiene muchas comorbilidades, es un paciente postrado, ¿no? De repente podría ser eso. Paso 3, antes de hacer reposo, bioquímica, directora, comorbilidad. Paso 4, evaluar probabilidad pretest y probabilidad clínica de enfermedad coronaria. Se evalúa la probabilidad que se explica coronaria. En el paso 5, si el paciente tiene muy baja probabilidad clínica de enfermedad arterial crónica obstructiva, mejor ya no hacer ahí más pruebas. Si tiene muy alto riesgo, de frente te vas a la angiografía invasiva. Es decir, mientras más probabilidad tenga de que el paciente sea coronario, más agresivo tiene que ser la introducción del método que vamos a usar. Si el paciente tiene mucha evidencia, tiene mucha clínica, está en este grupo de acá, de muy alto probabilidad clínica, mejor de frente le mandas cateterismo, más agresivo. ¿Ya? Si el paciente está con un riesgo intermedio, la probabilidad por aquí, que no es muy baja, no muy alta, vas a la elección de pruebas basadas en la probabilidad clínica, características del paciente y referencias, así como la disponibilidad y experiencia clínica. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Pero la isquemia con nuestra imagen y cuando se elige el tratamiento más adecuado para el paciente. La elección, por lo tanto, de la técnica diagnóstica debe realizarse en función de las preferencias del paciente y sus recursos también, ¿no? Los test funcionales invasivos, como la ecocardiograma, como análisis de estrés, estudios citotópicos, ¿no? Como la EGP, o la tomografía de visión positrónica, como el PET, tienen una alta precisión para la detección del diagnóstico significativo. Entonces, son métodos muy buenos, son métodos que permiten detectar esta enfermedad, pero son métodos caros. Entonces, ¿qué haces? Tú tienes que tratar de maximizar el rendimiento de tu prueba. Tienes que usar pruebas que no sean tan costosas, pero que te permitan determinar que el paciente tiene la enfermedad. ¿Cuál creo yo que es la prueba que a ustedes más les puede ser de utilidad? Costo, información. La técnica se llama el score de calcio coronario. El score de calcio coronario es una técnica en la cual usan el tomógrafo con un software especial que lo que hace es medir el grado de calcificación en el territorio que la tomografía detecta como protector de la arteria coronaria. Y tiene cifras. Esas cifras son altas, entonces ese paciente tiene alto riesgo de tener problemas coronarios reales. Es una prueba muy cómoda. El costo de esa prueba no llega ni a los $50, $30 aproximadamente. La prueba de calidad, un espejo que te puede costar, no sé, muchísimo más por todo el mes. Los test funcionales pueden mejorar la información obtenida en la radiografía invasiva, pero además hay test funcionales invasivos. ¿Cuál es? Lo que se llama la reserva funcional de flujo, FFR, es que uno mide cuánto esa arteria coronaria puede aumentar su flujo, cuánto es su reserva de flujo. ¿Ya? Eso lo hacen los médicos hemodinamistas. Entonces, eso ayuda a detectar las lesiones coronarias que producen isquemia miocárdica y que son, por lo tanto, susceptibles a vascularizar. Porque antes, cuando entraba el médico a hacer el procedimiento de hemodinámica, encontraba lesiones. Entonces decía, ¿a qué lesión la tengo que tratar? ¿Cuál es la lesión culpable de la clínica del paciente? Con estas técnicas uno puede determinar cuál es la lesión posiblemente que esté relacionada con el proceso isquémico. Es lo que interesa. Lo que interesa es abrir la arteria que está responsable de la lesión. Es lo que interesa. Hay un tratamiento también no farmacológico, que es modificar el estilo de vida y alteraciones fundamentales de la presión primaria y secundaria de la enfermedad arterial coronaria, y deben seguir implementándose incluso en los pacientes en los cuales hay tratamiento médico. Hay tratamientos hormonales. Por ejemplo, son abandonar el tabaquismo, ¿no? El paciente debe dejar de fumar. Dieta, ¿no? Debemos indicar al paciente su dieta. La dieta equilibrada, ¿no? La dieta equilibrada.
realizar ejercicio físico, ¿no? Y control del colesterol. Entonces, tienen que hacer ustedes deporte, tienen ustedes que controlar su peso, ¿no? Tienen que comer sano y controlar su colesterol. Pero no del tabaco, no del pronóstico, el paciente consumiendo correo electrónico. Entonces, fundamentalmente, refiere a la. ¿Qué dieta? La dieta más utilizada es la famosa dieta mediterránea. Dieta mediterránea, que mejora el control inflamatorio del riesgo, además de dieta de complicaciones. ¿No? Es la dieta que se basa en aceite de oliva, es esa dieta que la recomendación de actividad física, ¿cuál es? En pacientes con sistema de correo electrónico, realizar 30 a 60 minutos de actividad aeróbica en intensidad moderada, 5 días a la semana. O sea, caminar media hora. Caminar media hora. Es lo que decimos, caminar. Hay fármacos que podemos dar, así como hay tratamientos no farmacológicos, hay tratamientos farmacológicos para estos pacientes. Ahora serían fármacos antigénicos, cambios de estilo de vida, ejercicio, alimentación. Y en algunos pacientes se puede llegar a vascularizar, evidentemente, ¿no? Todo juega un papel en quitar estos síntomas antinosos. La prevención de eventos se dedican a prevenir el infarto del miocardio y la muerte asociada a la enfermedad coronaria. Y se centra principalmente en reducir la incidencia de eventos crónicos agudos, que es la combinación de cargas que se dedique a reducir la carga que se llama el cuadro agudo. Y desarrollo de la función ventricular. ¿Cuáles son estos fármacos? ¿Qué fármacos podemos utilizar en los pacientes con enfermedad coronaria crónica? Bien, tenemos los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador disminuye el consumo de oxígeno en el miocardio. Básicamente la angina es un desbalance entre aporte y demanda de oxígeno. Si tú bajas la demanda, puede ser que el paciente pase en angina. Antagonista de canales de calcio, de la alternativa, nitroglicerídeos, y estos son primera línea de tratamiento. Puede ser como monoterapia o combinando los dos. El beneficio es reducir las complicaciones, es un poco discutible, pero mejora el síntoma. O sea, quita angina, pero el paciente a veces le molesta. Como segunda línea de tratamiento se pueden utilizar nitratos que tienen efecto vasodilatador, ¿no es cierto? Ibabradina, ranolazina, ricolandil y luminacilina, que son fármacos que son de segunda línea. Primera línea, beta bloqueadores, la antiagregación, no olvidar. Hemos dicho que tenemos que prevenir la formación del coágulo. Entonces, la antiagregación con una baja de aspirina, 75 mg por día, sigue siendo la lesión para pacientes con síndrome coronario crónico. También podemos usar inhibidores del lipoinosiclina 12 como clopidogrel, prasugrel y canelones. Inclusive se utilizan asociados a la aspirina durante 1, 6 o 12 meses tras la intervención coronaria percutánea, ¿no? La angiografía o un ciclo. Esta doble integración, la aspirina más inhibidor del lipoinosiclina 12, debe mantenerse 6 meses tras un intervencionismo, ¿no? Tras una angiografía. En los pacientes con angina estable y 12 meses después de un evento agudo, un infarto. Hay un estudio que es el Pegasus que demostró que la doble agregación prolongada a 3 años con la dosis de canegrol de 60 miligramos cada 12 horas reducía incidencia con complicaciones mayores, además demostraron que la eficacia era mayor en los pacientes con síndrome coronario agudo, reciente, diabetes, enfermedad periférica o nuevo largo plazo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que todo tratamiento tiene su parte buena y tiene su parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Estamos de coágulo, ¿no es cierto? Qué bonito. ¿Cuál es la parte mala? Sangrado. O sea, mientras más tiempo mantengamos dos pacientes con doble agregación, más riesgo de sangrado podemos tener. Por ejemplo, hemorragia digestiva. ¿No? Podemos darle hemorragia digestiva con la aspirina, con el clopidogrel y sangrado. Entonces, esa es la conclusión que tenemos que encontrar. Estatinas. Las estatinas. Entonces, las estatinas están recomendadas en todos los pacientes con síndrome coronario crónico. ¿Cuál es el objetivo en este caso de dar el medicamento? Es reducir el colesterol malo, el famoso LDL, en al menos un 50% al inicio y a 55 miligramos por decilitro.
¿ya? 55. Esto es prácticamente el LDL que ustedes han tenido cuando han nacido. Cuando ustedes nacen, tienen un LDL de 50. Les aseguro que ustedes ahorita, ninguno de ustedes tiene un LDL menos de 100. Por nuestra dieta, por cómo comemos los peruanos, todos tenemos encima de 100. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la meta? Tenemos que reducirle por lo menos el 50% al paciente con enfermedad coronaria, el LDL, y llevarlo a 55, que es un gran reto, la verdad, casi imposible. Y si a pesar de haber reducido ese colesterol, ¿no es cierto?, ha implementado un segundo evento, o sea, tenido un nuevo infarto, por ejemplo, un ACV, la meta ya no es 55, la meta es 40. Entonces, con una estatina, llegar a esa meta no es real. La verdad, no se puede conseguir metas tan bajas solo con estatina. Entonces hay que combinar esa estatina con otros fármacos que están saliendo, que son muchos fármacos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos fármacos que pueden asociarse a la estatina para tratar de conseguir ese efecto? Estos fármacos son combinar la estatina con ezetimibe o un fármaco inhibidor del PCSK9. ¿Ya? Esa es la forma de tratar a esto. Bien. La unidad de enzima completamente de benzina reduce mortalidad, infarto endocárdico, accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, enfermedad por la periférica y alto riesgo de riesgo. Son pacientes que requieren dieta, sobre todo, por ejemplo, infartados que han tenido, ¿cierto?, disfunción ventricular, alteración de la función ventricular. Debería continuar su tratamiento con IECA o antagonista receptor de clandestina a 2 en caso de intolerancia a la IECA, un paciente con fibrosis coronario crónico con hipertensión. Hipertensión, debemos tratarla. La alternativa es inhibir el tema de la testosterona con IECA o ganadora. Disfunción ventricular, fracción de visión menor al 40%, diabetes o enfermedad crónica. Es decir, hay ciertas condiciones en las cuales estos fármacos se hacen más necesarios. Revascularización. A ver, ¿en qué paciente con síndrome coronario crónico debemos llegar a revascularizar? Hacer el puente coronario, revasculografía, etc. Ningún estudio ha demostrado mejorar la supervivencia y la incidencia de complicaciones cardiovasculares mayores con la revalidación del tratamiento médico arruinados los hemodinamistas. ¿No es cierto? Porque si los estudios hubieran demostrado que los pacientes que yo revascularizo van mejor, a todos les mando con el esquema. Pero ningún estudio, ningún examen, ninguna prueba ha demostrado que los pacientes que yo mando a revascularizar mejoren supervivencia, incidencia de complicaciones cardiovasculares mayores frente al tratamiento médico. O sea, beta-bloqueador, antagonista, ¿no? Beta-acilina, beta-acilina, todo lo que hemos dicho. Es prácticamente cabeza a cabeza con lo invasivo. ¿Cuándo debemos usar lo invasivo? Cuando dice salvo, ¿en qué momento? Sí, a pesar de todo. Salvo en los casos que se haya objetivado isquemia miocárdica extensa. Isquemia miocárdica extensa. ¿Cómo puedo saber yo la isquemia? ¿Cómo puedo saber si es 10% más, o 9, o 8, o 12% de isquemia? Lo hago con las pruebas de imagen. Ahí puedo determinar la isquemia. Presiones coronaриas severas, que afectan el órgano izquierdo, más del 90%, o disfunción ventricular. En esos casos prefiero revascularizar. ¿Ya? Seguimiento. En los pacientes que tienen más de un año de asesinato coronario o ICP, se debe realizar evidentemente la revisión, ¿cierto? Por lo menos, ver cómo están sus síntomas y se ha cumplido el tratamiento. También debe realizarse una tragedia analítica que debe incluir por lo menos glucosa, perfil líquidos, hemoglobina y creatinina. Se recomienda realizar ecocardiograma cada 3 a 5 años, pero no se recomienda el TAC ni angiografía de los pacientes asintomáticos de forma rutinaria. El seguimiento básicamente clínico y con exámenes de laboratorio. ¿Ya? Vamos a determinar muy rápidamente simplemente algunas palabritas sobre la angina microvascular. La angina microvascular es la presencia de síntomas anquinosos bien definidos
y pruebas no invasivas normales. O sea, el paciente tiene la angina, pero cuando le hacemos las pruebas, sus coronarias están sanas. Entonces, este paciente con vaso epicárdico no obstruido, esto debe llevar a la sospecha de una causa de arteria no obstructiva. O sea, no hay un proceso de crecimiento de fondo. Entonces, la difusión microcirculatoria persigue el desarrollo de lesiones cervicales. Aquí pensamos más bien que hay un problema en la parte microvascular. Entonces, también con esta angina microvascular deben abordar el mecanismo de difusión microcirculatoria, los capilares, esa zona lateral. El paciente con anomalías en la microcirculación privada, con una tasa de función renal, sistema funcional menor a 2.0, y con prueba de cromosomas acetílico negativa, está indicado también como bloqueante de nicotina, además de cambio de estilo de vida y de peso. En general, por lo tanto, como ven ustedes, el pensamiento es el mismo. A pesar de que no le encontré nada, lo que llamaban antes el famoso síndrome X, porque era como los X-Files, no sabíamos por qué le dolía, ¿no? Ahora dicen que. ¿Ya? Y una palabra también pequeña sobre la angina de vasoespasmo, la angina de flujo fetal. El diagnóstico lo tiene base en la detección de isquemia transitoria, o sea, que se tiene que PCT, presenta que la angina, especialmente con la presencia de cosas. Los pacientes con flujo fetal representan un subconjunto especial de la angina en reposo, pero son los pacientes que hacen vasoespasmo. Y se confunden en algunos casos con infarto miocárdico, cuando toma un electro, encuentra que el segmento ST sea elevado, pero por lo vasoespasmo. El diagnóstico a veces es difícil, porque muchas veces los pacientes inclusive llegan a tratamientos de trombolisis, tratamientos de despones y neumoníticos para que el mismo vasoespasmo. ¿En qué se basa el tratamiento? En la aumento de los canales de calcio, nitrato de prolongada, además de los tratamientos de riesgo y los cambios quirúrgicos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una angina de vasoespasmo de una angina, digamos, con un infarto ST elevado real? Básicamente es por la respuesta rápida que tiene ese elevación del ST con vasodilatador. Aplicamos el vasodilatador y en ese ST es rapidísimo. Es rápido, porque apenas abrimos el vaso, ¿no? Hace el efecto de. ¿Alguna pregunta sobre el síndrome coronario crónico? ¿Qué hora tiene el señor delegado? Dos. El viernes combinamos, ¿no? Combinamos desde la consulta. ¿Ya? Como que con la repetición. Bien. ¿Alguna pregunta sobre enfermedad coronaria crónica? ¿Listo? Estamos utilizando justo la estatina, la función de la estatina más el equilibrio, el nivel de la PX9 también.